Empezar su ponencia. De verdad, ofrecemos nuestra disculpa por el tema de la falla de comunicación del profesor Xavier. Si se reincorpora, bueno, entrará en la fase de preguntas, porque entendemos que de una u otra manera él demarcó algunas líneas allí que había venido desarrollando, pues. Adelante, profesor Alexander. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo están los ánimos? ¿Cómo Bien, se bien, bien, escucha? fino. Fino, me Fino. alegra mucho. Bueno, primero que nada, agradecer la invitación que nos hiciera nuestra escuela de la JPSV para este reimpulso, para este reencuentro académico, político, en el cual todos y todas estamos convocados a seguir profundizando en la teoría y en la práctica el legado del personaje que nos convoca el día de hoy. Estamos hablando del comandante eterno, del comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Estamos a 8 años de su siembra y a mí me gustaría rescatar en el marco de estos 8 duros años que hemos pasado algunas aristas de su pensamiento, algunos elementos que yo considero interesantes, convocantes, generadores, provocadores para un diálogo posterior a mi corta intervención. Porque hablar de Chávez es hablar en varias dimensiones. Chávez tiene la particularidad, no sé si por razones cósmicas, por la situación de los astros, por la genética o por el cruce, ¿verdad?, de Saturno retrógrado con todas estas razones habidas y por haber, de sintetizar un conjunto de elementos, un conjunto de valencia, de fortaleza, que lo hacen un líder no solamente acotado a Venezuela, sino un líder universal. En tal sentido, hoy más que nunca, hablar de Chávez no es un arrebato emocional, no es una estéril nostalgia, sino al contrario, es un reto, es una invitación a seguir la llama encendida, la ardidura, ¿verdad? La antorcha que él muy bien a todos y a todas nos legó. Creo que si algo deben aprender los más jóvenes, si algo debemos aprender todos también, es la disciplina y es el compromiso amoroso que Chávez sembró en el pueblo venezolano y en su dirigencia. En tal sentido, yo creo que es muy importante que como jóvenes desarrollemos métodos de estudio, métodos de acción, que no sea la ciega voluntad, por muy noble que sea, la guía o la bitácora que nos guíe, que nos conduzca, sino que también lo hagamos desde el punto de vista científico y desde el punto de vista artístico. Y tomando en cuenta este último elemento, el carácter artístico, yo quisiera llamar mi corta intervención como hace poco tuve la oportunidad de escribir un artículo que seguramente el profesor José Luis, el camarada Wickerman, Richard Delgado, que a todos saludos se la puede hacer llegar, que yo titulo Hugo Chávez, artesano de una patria mejor. Y quiero defender el término artesano, un término que ha sido vilipendiado, maltratado, subestimado por los artistas de galería o por los artistas consagrados. Artesano se relaciona etimológicamente su palabra italiana con el arte manual. Y entonces lo manual en la visión capitalista es algo menor a el esfuerzo intelectual. Pero cuando yo digo artesano, hablo del demiurgo, hablo del constructor, hablo del hacedor, el que malea, el que amasiga, el que construye con sus propias manos, con su propio corazón. Y Chávez eso, es un artesano, un relojero de un futuro mejor. Y veo en él muchas claves. Sería perdernos en un océano de posibilidades, de aristas que tiene Chávez, porque Chávez también es un personaje poliédrico. Es decir, tiene diversas acepciones, diversos significados, múltiples caras. Es multifacético, es polifacético. Hay un Chávez amigo, hay un Chávez líder, hay un Chávez militar, hay un Chávez de los movimientos sociales, hay un Chávez comunicador, hay un Chávez educador, etcétera. Pero yo quisiera
enfatizar, insisto, 4 grandes ideas sobre el arte de gobernar de Chávez como un artesano arañero, como un hombre humilde de pueblo que nunca abandonó a su pueblo. En tal sentido, la primera idea que yo quiero manejar, que invoco la figura de Chávez, y por eso utilizamos la expresión siembra, porque es algo que germina, que está vivo, que se multiplica, que crece, un poco como decía el poeta Xavier, porque Chávez somos todos. La primera idea es gobernar es un arte amoroso. Eso lo aprendimos con Chávez. Gobernar es un arte amoroso. Es un arte que surge de la profunda necesidad que tenemos todas y todas de ayudar al otro, de lo que decía Simón Rodríguez, de entreayudarnos. Para yo hablar de la idea de gobernar como un arte amoroso, me gustaría recitar unas hermosas palabras que en un momento determinado el gran Rubén Darío le dijo a José Martí. Rubén Darío dijo a José Martí: usted es uno de los pocos con que contamos los pobres. Y yo creo que ahí está la clave para entender cómo en Chávez hay un ejercicio de gobierno desde el punto de vista amoroso, entendido como que Chávez, siendo de los humildes, nunca dejó de gobernar y estar con los humildes, entendiendo que Chávez supo sortear la dinámica del poder, en el cual muchos de los líderes que vienen de las bases, de los movimientos populares, de nuestros campos, de nuestros barrios, ¿verdad? De nuestras veredas, de nuestras urbanizaciones, de la base social, de los humildes, de los pobres de la tierra, lamentablemente caen en la trampa histórica de traicionar a quienes allí lo llevaron. Por eso que una de las valencias, uno de los elementos fundamentales que yo rescataría recordando esta siembra, es la idea de que Chávez superó el maleficio histórico de la traición y por eso nunca lo perdonaron. Nunca lo perdonaron porque Chávez se mantuvo con los humildes de la tierra. Hizo como Martí, echó su suerte con los pobres de la tierra. Y la palabra humildad, que en primer término podría significar pobreza material, humildad también es falta de soberbia. Y si algo debe caracterizar a los más jóvenes, si algo debe caracterizar a los líderes que se están formando en la juventud del partido, es la humildad. Una humildad que no se decreta, una humildad que no se impone, una humildad que quien es humilde no puede decir que es humilde porque atentaría contra el carácter humilde mismo. Una humildad entendida como la capacidad que tenemos de ayudar a los necesitados. En ese sentido, uno de los aspectos que yo rescato hoy es la idea de este artesano arañero, quien creyó y quien hizo y quien ejerció una forma de liderazgo donde gobernar es un acto amoroso humildemente. La otra idea que a mí me parece sustantiva en este recordatorio, tengamos en cuenta que la palabra recordar significa ricordi, pasar por el corazón, volver al corazón, tomar de nuevo algo del corazón, recordi, pasar por el corazón. Es la idea de que gobernar es el arte de legislar, de hacer, aquí viene de nuevo el artesano, para los humildes, humildemente. Esto, aunque parezca una tautología, una redundancia, creo que es clave. Gobernar para los humildes se debe hacer humildemente. No hay manera de gobernar para los humildes desde la soberbia, desde la prepotencia, desde la vanagloria, desde la creencia de que se es superior o se está dando una dádiva o se está haciendo un sacrificio.
quien gobierna para los humildes solamente lo puede hacer desde la humildad. En ese sentido, con Chávez rescatamos la idea de que gobernar es un servicio público, público de pueblo, público de las masas, público de la gente, de los desdentados, de los requeridos, de los menesterosos, de los necesitados, de los parias de la tierra, de los excluidos, de los humillados, de los explotados, de los flagelados, de los marginados. Solamente en ese sentido rescatamos la idea que nos dejó Chávez de gobernar a los humildes humildemente. Y para eso hay que sortear muchos obstáculos, sobre todo para el líder con respecto a su pueblo. Y uno de los obstáculos más difícil, parece mentira, de superar es que a veces no sabemos o a veces no creemos que estamos bajo el influjo, los intereses malsanos y verdaderamente y criminales del imperialismo. Estamos en una guerra asimétrica y gobernar en una época en la cual las condiciones no son las normales, no son las condiciones, digamos, ideales, aunado a todo lo que hemos vivido en los últimos años y este último año en particular de pandemia, necesitamos o requerimos un esfuerzo doblemente extenuante. Es decir, recordemos aquella frase de Baudelaire: el mejor truco del diablo es hacernos creer que no existe. Y así opera la derecha y así operan los mecanismos imperialistas. Van socavando la humildad que yace o que está presente en el revolucionario, que inicialmente comienza con un impulso para transformar las estructuras, pero lamentablemente por el camino se deja seducir, ¿verdad? Por las mieles a veces del poder y por los cantos de sirena que abandona sus sanos y excelsos ideales por los cuales luchó una vez en la vida. Y en la historia de la democracia representativa, que arrancó entre 1958 y 1998, podemos sacar muchos ejemplos de un proyecto que en algún momento determinado nació para deponer una dictadura, la de Marcos Pérez Jiménez, y después fue traicionada por una élite, por la élite de Adey Copey, por el punto fijismo, por el pacto de punto fijo, y devino pues en una especie de dictadura de partido, en una pseudo democracia que terminó silenciando no solamente a las protestas y a los movimientos progresistas auténticamente populares y revolucionarios, sino inclusive a los individuos de a pie. Devino, ¿verdad?, en una maldición que vino a parar el presidente Chávez el 6 de diciembre de 1998. En ese sistema que se construyó tuvo responsabilidad la Iglesia Católica, tuvo responsabilidad los factores poderosos de la época. Hubo pacto entre Acción Democrática, COPEI y URD, pero también hubo pacto entre la Iglesia Católica y el gobierno, y también hubo pacto entre la patronal Fedecámara y la CTV, y también hubo acuerdos con el Departamento de Estado, y fueron silenciando todo aquello que nació como una democracia distinta, como una posibilidad democrática distinta a 10 años de una dictadura en los años 50. De tal manera que gobernar es el arte de ayudar humildemente a los mismos, a los más humildes. La tercera idea que deviene, que creo yo que está presente en este recordatorio, en este pasar por el corazón, la figura del comandante eterno, es la idea de que gobernar, en el gobernar, es clave descubrir los resortes pseudodemocráticos y proimperialistas. Es decir, hay claves que nosotros debemos detectar, claves, alarmas que debemos estar pendientes cada vez que nos confrontamos, cada vez que entendemos la responsabilidad histórica que tenemos como líder. Porque si algo aprendimos con Chávez, es que Chávez en gran medida fue producto
de ese fracaso del pacto de Punto Fijo, y Chávez encarnó un símbolo de reivindicación histórica de los humildes. No perder nunca de vista que Chávez es la consecuencia de un proyecto que prometió democratizar la sociedad y terminó pervertido en élites y cúpulas que traicionaron los principios revolucionarios y populares inicialmente, pero también entender que necesitamos, requerimos, que es histórico la reivindicación de los humildes. Cuando uno hace esa mirada retrospectiva a lo llamado, al llamado punto fijismo entre 1958 y 1978, vamos a encontrar nudos y lunares de lo que queremos decir. Entre 1958, por ejemplo, y 1973, entre el gobierno de Rómulo Betancourt, Raúl León y Rafael Caldera I, a pesar de las importaciones y a pesar de la presencia del petróleo como motor de nuestra economía, lamentablemente se cercenaron las libertades públicas, se silenciaron las protestas sociales, hubo muertos, persecución, hubo silenciamiento. Esa idea de que disparen primero y averigüen después no fue solamente una expresión de Betancourt, sino fue una constante en todos esos 40 años mal llamado democracia representativa. Y si siguiéramos haciendo ejercicio, nos vamos a dar cuenta que ese tramo que va entre 1974 y 1988, entre el gobierno de Carlos Andrés Pérez I, Luis Herrera Campins y Jaime Lucinchi, es decir, entre el 74 y el 88, presenciamos un populismo corruptor que, a pesar de Venezuela tener ingentes riquezas petroleras, devino en uno de los países más endeudados y más pobres del continente. Recordemos aquella canción de Alí Primera, Aquepén, ahora que el petróleo es nuestro. Y cuando uno escucha a Alí Primera cantar, ahora que el petróleo es nuestro, uno entiende cómo se dilapidó el erario nacional por las élites, ¿verdad? Por la democracia pactada que representó la élite de Punto Fijo. Y es interesante ver el silenciamiento, que los más jóvenes busquen qué fue Cantaura en 1982, qué fue Yumari en 1986, qué fue la masacre del Amparo en 1988, para que nos demos cuenta que había una formalidad constitucional y de leyes, pero en la realidad, en la práctica, había un terrorismo de Estado de bajo impacto, muy silencioso, que estaba cercenando y acallando las protestas sociales. Y por último, del 89 al 98, esos 10 años de neoliberalismo embriador que arranca ese 27 de febrero histórico que ahorita conmemoramos, 32 años, en el cual el pueblo que salió a la calle protestando las medidas del Fondo Monetario Internacional, protestando, ¿verdad?, la mal llamada democracia punto fijista, protestando el neoliberalismo salvaje que se estaba imponiendo en Venezuela, fue asesinado mediante la aplicación del Plan Ávila. Y es en esa coyuntura en que se va a incubar un movimiento en el seno de las Fuerzas Armadas liderada por Hugo Rafael Chávez Frías. Estamos hablando del 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992, respectivamente. Allí surge un Chávez gritando por ahora, que resumía y resume, ¿verdad?, el anhelo de un pueblo por tener verdadera democracia. Por eso lo recordamos hoy. Y por último, no debemos olvidar, entre otras cosas, que en 1998, cuando Chávez sube a la primera magistratura, ese histórico 6 de diciembre, el estancamiento de Venezuela era abrumador, el barril de petróleo estaba en menos de $10, había una deuda externa que terminó llamándose deuda eterna, había una pobreza extrema de más de 20%, había un desempleo galopante y se había incubado en el pueblo venezolano el síndrome de la desesperanza aprendida. Fue con Chávez que comienza pues a revolucionarse todo esto. Y por eso el último aspecto lo llamo yo gobernar
es el arte de sembrar esperanzas y dar soluciones humildemente. En 1998, Chávez sembró mucha esperanza en Venezuela y resolvió humildemente muchas deudas históricas. Minimizó la pobreza, aumentó la educación venezolana, mejoró la salud de todos y todas, minimizó la desigualdad social, aupó el crecimiento económico, bajó la mortalidad infantil, creó misiones sociales que dieron respuestas históricas a deudas muy profundas en el campo de la educación, en el campo de las viviendas, en el campo de los derechos básicos de los venezolanos. Fue el arquitecto de una geopolítica sur-sur, de una mirada de complementariedad, de codesarrollo con los pobres de la tierra. Es decir, fue un hacedor de una nueva esperanza de una patria mejor. Cuando hablamos de Chávez, 8 años, ya para ir cerrando, de su siembra, decimos que Chávez no es un anacronismo, Chávez no es un personaje del pasado. Lo que nos interesa de Chávez no es tanto lo que hizo, sino el compromiso de lo que nosotros debemos hacer. Porque en gran medida un legado no es un legado por lo que haya sido. Un legado es un legado porque los hombres y las mujeres del presente interrogan ese pretérito, se llenan de entusiasmo, se llenan de energía, con mucha fuerza, mucha humildad y mucha esperanza, se abocan a la construcción de un futuro promisorio y positivo. Hablar de Chávez con la juventud del partido hoy en día es un reto, porque es recordar que el chavismo tiene que saltar de ser una identidad cultural, como aquel excelente estudio que en su momento hizo un grupo de compañeros, ¿verdad?, de GIS 21, que hablaban de la identidad chavista, a dar el salto de lo que es la cultura chavista. Que la identidad chavista, con su simbología, su significado, no sea acotado, que no sea circunscrito a minoría, sino que sea un proceder del venezolano, de su sentir, de su pensar, dándole preeminencia a lo popular, teniendo un profundo sentido de soberanía. Ahorita cuando acaban de ratificar el infame decreto ejecutivo de Obama, de Trump y ahora de Biden, de que somos una amenaza inusual y extraordinaria. Es estar a favor de un latinoamericanismo sincero, un nuestro americanismo sincero. Es luchar contra el imperialismo, entender que el imperialismo es una formación histórica que nació en el siglo XIX, de expansionismo, etcétera, pero que tiene mecanismos muy sutiles, muy complejos, para hacer que los pueblos pierdan sus identidades y entreguen su soberanía mediante guerras muy sofisticadas. Ayer con cañones y hoy, ¿verdad?, con laboratorios mediáticos, con guerras psicológicas, con enfermedades, con virus, con todos estos mecanismos complejos y demás. Y por último, entender que el compromiso en gran medida pasa por concebir una profundización de la democracia bajo la visión de la revolución bolivariana, con el presidente Chávez, ahora con Maduro, que crea en la distribución de la riqueza al pueblo, que crea en la revalorización de la participación política, que crea también en que la patria es una construcción colectiva, porque cuando Chávez se fue o se despidió de nosotros, aquel histórico 8 de diciembre lo dijo claramente: tenemos patria, que nadie se equivoque, pero que nadie tampoco se equivoque que tenemos un artesano de la patria mejor, que fue Chávez, que el mejor de sus legados es que cada uno de nosotros tengamos su memoria viva, siendo también nosotros artesanos de una Venezuela verdaderamente democrática, protagónica, popular
y participativa. Muchas gracias por escucharme. Bueno, gracias a usted, profesor, de verdad por la excelente ponencia que ha desarrollado. Sin embargo, aquí tenemos un conjunto de preguntas y lo invitamos precisamente a que tome nota para que en la medida de sus posibilidades de respuesta a las mismas. De igual manera, llevo a conocimiento a todos los que están conectados. Les agradecemos realmente todo el esfuerzo que están haciendo en conectarse y cualquier duda precisamente o cualquier pregunta a través del chat también se pudiera realizar. Toda vez que entiendo que tenemos algún nivel de tiempo allí porque el profesor Sarabia nos dejó algunos minutitos. ¿Me copia, profesor Alexander? Sí, perfecto. Y estoy viendo el chat también. Bien. Bueno, adelante. Mire, la primera pregunta es la siguiente. Ajá. La primera pregunta es la siguiente. ¿Es Chávez un líder universal? La segunda dice, de las caras del Chávez poliédrico del cual usted expuso, ¿cuál cree a su criterio que es la cara más resaltante? La tercera pregunta, ¿por qué gobernar es un arte amoroso? ¿Cuál es la relación del amor y el arte de gobernar? La cuarta pregunta, ¿hasta dónde llega a ser cierto que Chávez somos todos? ¿Cómo se traduce esto en el plano de la realidad actual? Es eso, ¿cómo se materializa? Esa era como una pregunta para el profesor Xavier, pero bueno, si usted tiene elementos, también la pudiera desarrollar. Otra, ¿qué le faltó hacer a Chávez durante toda su vida terrenal viviente? Dice aquí. 6. ¿Cómo ser chavista en este momento sin caer en el endiosamiento de un personaje que el mismo Chávez criticó? O sea, 7. ¿Cuáles son las diferencias entre el Chávez de la academia, el del 1998, el del 11 de abril, el del golpe, el del 11 de abril y después del golpe del 11 de abril? Establecer un paralelismo allí en los diferentes Chávez que el que hizo la pregunta lo refleja, ¿no? Lo otro, que esta pregunta creo que se repite, ¿cuáles son los principales elementos rescatables del pensamiento de Hugo Chávez y cuáles son los retos que tiene la juventud en la defensa de su legado? La última pregunta dice, Enrique Dussel nos habla del mandar obedeciendo y esa frase la acuñó Chávez a su gobierno. ¿Hasta dónde llegan los alcances de esta frase? Adelante, profesor Alexander, de verdad estamos prestos a su respuesta. Bueno, gracias por las preguntas, muy interesantes, muy inteligentes, son bastante complejas. Voy a tratar de responder, pero siempre desde la provisionalidad de la respuesta. Eso es una de las cosas que también debemos aprender con el método Chávez, que uno de la gente del chat preguntaba, ¿no? Un poco el método robinsoniano. Ahora que estoy aquí en las instalaciones del INSE, yo creo que es bueno también tomar en cuenta la visión de Robinson, ¿no? Es una construcción dialéctica permanente. Gobernar es un acto de construcción. No existe una fórmula acabada, no existe una pócima secreta, ¿verdad? Un remedio, una medicina, que una vez que yo la ingiero inmediatamente voy a alcanzar la verdad última, la piedra filosofal. No, con humildad entender que es una práctica y la práctica se construye en el devenir, ¿no? La primera pregunta sobre Chávez, líder universal, es interesante porque bástese recordar ese histórico 5 de marzo del 2013 para darnos cuenta solamente someramente, además de las multitudinarias colas que hicimos en Venezuela, millones de personas que fuimos a su féretro simbólicamente a decirle hasta luego, la reacción que tuvo la prensa mundial sobre el líder y cómo Chávez generó
en el foro internacional un verdadero vacío. Chávez fue un entusiasta. Y miren que la palabra entusiasmar o entusiasta viene de Dios por dentro. Era un hombre que tenía la ardidura, el fuego sagrado, la capacidad de contagiar al otro de pasión. Todos los líderes del mundo, inclusive quienes los adversan, reconocen la estatura de Hugo Chávez Frías. Que Venezuela esté en el ojo del huracán, que Venezuela sea reiterativamente noticia de los laboratorios de las principales cadenas mundiales, que sea víctima de la dictadura mediática mundial, dice mucho del calibre universal que tuvo Chávez, que tuvo una repercusión no solamente en nuestra América, en los países que conformó el ALBA, por ejemplo, con Cuba o Nicaragua, sino que tuvo una capacidad de convocar, como se materializó aquel histórico diciembre, ¿verdad?, del 2010, cuando se crea la Comunidad de Estados latinoamericanos del Caribe, la CELAC. Es decir, por donde se busque, Chávez es un líder de estatura mundial, tanto en el campo político, en la práctica política, como también en la teorización política, porque mencionaban a Dussel y Chávez fue un interlocutor de primera línea con Mesa Aro, con Dussel, con lo más avanzado del pensamiento social de nuestra hora. Entonces, muchas son las razones por las cuales nosotros decimos que Chávez es un líder universal, porque Chávez de alguna manera u otra ha sido una influencia, ha sido una presencia, no solamente en nuestro continente, sino en el mundo, que cualquier brote de inspiración popular que busque reivindicar a los humildes, inmediatamente dicen los enemigos de Chávez que ahí está la mano peluda del chavismo o la mano peluda de Chávez, ¿no? La otra idea es que el Chávez poliédrico es muy difícil tomar entre esa diversidad, entre esa mirada caleidoscópica que representa la figura de Chávez, un solo elemento. Pero yo defendería este que acabo de mencionar, la importancia de Chávez en el foro internacional. Chávez, como Bolívar, fue un libertador, pero el libertador de Venezuela no se quedó o no se conformó con romper las cadenas que nos ataban al yugo extranjero en Venezuela, sino que traspasó las fronteras venezolanas para liberar a pueblos hermanos. Y por eso Bolívar es conocido no solamente en Venezuela, sino en todo el mundo. Mutatis mutandi, Chávez fue un gran entusiasta, un gran propagandista, un ideólogo de la nueva geopolítica mundial. Por eso es que él hace énfasis en el plan de la patria de un mundo pluriétnico, policéntrico, multicultural. Y todo el esfuerzo internacional estuvo abocado a eso. Y eso en mi opinión explica en gran medida por qué Chávez descansó en Nicolás Maduro la sucesión de la posibilidad del liderazgo de la revolución bolivariana, porque en el foro internacional esta nueva arquitectura internacional se había hecho, ¿verdad?, de la mano con Nicolás Maduro. La creación del ALBA, ya dije la CELAC, ¿verdad?, la UNASUR, ese giro copernicano a esa visión, ¿verdad?, neoliberal internacional dominante de las relaciones internacionales. De tal manera que yo resaltaría entre muchas esas, hacia afuera esa, y hacia adentro, por supuesto, ya voy a responder otros elementos, que está relacionado con la otra pregunta, el gobernador amoroso. Aquí estoy parafraseando al Che, cuando el Che decía que la fase superior del ser humano, ¿verdad?, es su condición revolucionaria, pero un revolucionario sin amor es imposible. De tal manera que cuando decimos gobernar amoroso, es rescatar la idea de que el amor es edificante, es constructivo. Cualquiera sea la acepción del amor, el amor no daña. Cualquiera sea el significado del amor, el amor libera. El amor es revolucionario per se, como la verdad, diría Gramsci.
la verdad revolucionaria, el amor es también. Y aquí estoy parafraseando también el Evangelio. La verdad nos hará libre y el amor es el vehículo más expedito de la verdad. La verdad del amor es la verdad de ver en el otro y en la otra un igual en el cual nosotros vamos a servir. Por eso es que hay que resemantizar. No es funcionario. Funcionario es una visión funcionalista, es un aparataje. Funcionario público, sí, porque funciona, pero puede funcionar para cualquiera de los bandos. Pero un servidor ya tiene una connotación distinta. Es una persona amorosa, es una persona que es un medio para otros fines y el fin último es el ser humano, no es el funcionamiento de la estructura. De tal manera que gobernar amorosamente es gobernar para los humildes como un servidor más. Voy a dejar Chávez, somos todos de último para ver si Xavier se incorpora. ¿Qué le faltó a Chávez por hacer? Un mundo por construir, diríamos también parafraseando al Libertador. Es decir, a Chávez le faltó mucho por hacer, como nos falta hacer mucho a nosotros. Es decir, cuando yo decía que un legado es un legado no es por el pasado, sino es por el presente, la gran pregunta es ¿qué nos falta hacer a nosotros para complementar la obra de Chávez? Y es mucho lo que hay que hacer. Por supuesto, es menos de lo que hacíamos hace 23 años atrás, pero hay mucho por hacer. Y hay que hacer bajo otras condiciones y bajo otras características. Y en eso tenemos que tener claridad. La Venezuela de los últimos años, entiendas, desde la ausencia corpórea del presidente Chávez, no es la misma. Después de ese histórico 14 de abril del 2013, cuando llega a la primera magistratura el hijo de Chávez, Nicolás Maduro, se acercan todas las agendas imperiales y Nicolás Maduro se enfrenta a una situación mucho más compleja inclusive que la del líder ausente. En tal sentido, decimos que es muy importante comprender que de alguna manera u otra todo lo que le faltó a Chávez por hacer ya no es responsabilidad de Chávez, ya es nuestra propia responsabilidad. ¿Cómo ser chavista y no caer en el endiosamiento? La voy a responder conjuntamente con los diferentes Chávez. No es lo mismo. Primero, Chávez no era un dechado de perfección. Chávez, como cualquiera de nosotros, tenía su filia y su fobia, sus aciertos y sus errores. Y yo creo que uno de los emplazamientos más importantes de Chávez y que él hizo ejercicio de eso era la autocrítica y la crítica. Yo creo que una manera de no endiosar es criticar irreverentemente, pero comprometido. Es protestar con propuesta. Es decir, manos a la obra, vamos a hacer, vamos a construir. No me gusta esto, pero yo traigo esto. No estoy de acuerdo con aquello, pero yo planteo esto. Y en ese sentido crecemos todas y todas. No es el mismo el Chávez de 1998 que yo miro con reserva inicialmente porque es un Chávez que habla de Tony Blair, que habla de la tercera vía, que habla de capitalismo con rostro humano, que se deja rodear por oscuros personajes que posteriormente van a sacar su verdadera careta y lo van a traicionar, al Chávez que viene con el Cristo en la mano en el 2002 y comprende que aprobar la ley habilitante, las 49 leyes, aceleró pues el golpismo y entonces no es el mismo Chávez del 2003 cuando ya le da un contenido más socialista y más antiimperialista a su política hasta el punto de crear las misiones. De tal manera que como Chávez evolucionó, nosotros también debemos aceptar la evolución sin traicionar, sin claudicar en las bases fundacionales, en las bases vertebrales, pero también tenemos que renovarnos según los contextos y según la realidad. Por eso es que esa máxima, y la respondo, de Dussel, de mandar obedeciendo, está consustanciada con la idea de gobernar a los humildes humildemente, de ser servidores públicos. Y a veces todo atenta para que así no sea. El funcionariato, el aparato, el aparataje y a veces también la soberbia de los jóvenes y de los más jóvenes, que algo debemos aprender de Chávez
insisto, en la humildad. Y por eso, y con esto cierro, ese es parte del reto de la juventud. Parte del reto de la juventud es llegar a esa máxima de que Chávez somos todo. Es decir, seres amorosos, humildes, que gobernamos como un arte amoroso, que creemos que gobernar es gobernar para los humildes humildemente, que consideramos que gobernar es clave, descubrir los resortes pseudodemocráticos y proimperialistas, y por último, gobernar es el arte de sembrar esperanza y dar soluciones humildemente. De tal manera que decir Chávez somos todo, más que mirar hacia el pasado, es mirar hacia el futuro en la construcción de una patria soberana, libre, independiente, donde todas y todas podamos tener la máxima, la suma de felicidad posible. Muchas gracias. Espero haber respondido algunas de sus preguntas. Excelente, profesor. Adicionalmente, de felicitarle por su ponencia y sus respuestas, queremos que nos acote algunas recomendaciones, que tenga bien usted dentro de su criterio que todos los jóvenes deben leer para profundizar acerca de la vida, obra y pensamiento de nuestro comandante eterno, tomando como premisa fundamental todo lo que se ha desarrollado en el día de hoy. Adelante. Bueno, ahorita una de las cosas que nos puede entusiasmar mucho es releer a José Vicente Rangel, esas entrevistas que le hizo a Chávez, de Yare, a Miraflores, el mismo subversivo, el mismo insurgente. Ahí vamos a ver las mutaciones, los cambios, los matices, la maduración del líder. Un líder que fue un entusiasta lector, un gran comunicador. Y por qué no reencontrarse con aquel hermoso libro que ahorita también está, que está dando de qué hablar, ¿no? El de Ignacio Ramonet, ¿no? Que está por allí, que nos da elementos también sobre la figura de Chávez. Por lo pronto, que es fácil de conseguir, fácil de leer y que es muy interesante, es ese. José Vicente Rangel, recientemente desaparecido, el 18 de diciembre del año pasado, que hizo una excelente entrevista Chávez, que puso el nombre del mismo Chávez, ese libro, de Yare a Miraflores, el mismo subversivo. Bueno, y yo me voy a tomar el atrevimiento de recomendar el artículo Artesanos de una Patria Mejor, del hoy ponente Alexander Torres Iriarte, quien tuvo precisamente, hoy publicó en casi todas las redes sociales de su persona y todos los grupos donde hace vida, donde hace un análisis de esa artesanía, de esa moldeadura de Chávez, cómo vio al país y cómo precisamente lo estructuró, cómo lo pensó y cómo lo dejó inclusive establecido en los 5 ejes del Plan de la Patria, que yo creo que es su obra postrera, ¿no? Lo recomendamos, no solamente lo recomendamos, sino que a todos los participantes que están conectados el día de hoy se lo vamos a remitir a todos sus correos para que precisamente lo tengan a la vista. Profesor, adicionalmente, aquí hay otras preguntitas que se colaron al final para no dejar a nadie por fuera y se las vamos a hacer, ¿no? Aquí dice... profesor, tengo una pregunta. ¿Cómo podemos inspirar a los jóvenes de la patria para aventurarse al estudio? Porque el objetivo de Chávez era encontrarnos la ciencia. Otra nos define para encontrarnos nosotros mismos como personas. Esto es un estudiante de la UCB. Profe, ¿fue Chávez un líder? ¿Y cómo la juventud seguir el camino con inspiración para ser como él? Otra, ¿cómo podemos inspirar a los jóvenes de la patria para aventurarse al estudio? Porque el objetivo de Chávez es, esa ya la dije. Para ver otra. Aquí.
Excelente, profe. Nuestro comandante, hombre de gran inspiración. Yo soy una respuesta de ello como joven estudiante y he asumido el papel de liderazgo en mi comunidad. Por ser una zona muy alejada, nadie se atrevía a mirar con errores y aciertos. Estoy aquí en pie de lucha y he logrado sacar adelante. Mi pregunta es cómo poder ser un buen líder, incentivar a otros a sumarse al trabajo por el bienestar del pueblo y no como interés personal. Listo. Adelante, profesor Alexander, esas Bueno, preguntas que claro, quedaron allí en el tintero y sí, siempre es importante sí. contestar. Bueno, son preguntas complejísimas, porque toda inspiración nace de la emulación. Me voy a explicar. La única manera de inspirar a otro es haciendo uno. Dice el Evangelio, por su obra lo reconocerá. El que hace, el que construye, el artesano, el demiurgo, el artista, nos contagia de pasión, pero no con el proyecto de lo que va a hacer, sino con la realización, con la obra. La mejor manera de inspirar a otro es haciéndolo. La mejor manera de que nosotros enamoremos a los demás del estudio es nosotros estudiando, porque en la medida que nosotros lo hacemos, entusiasmamos, impregnamos al otro. La grandeza también es contagiosa y eso también nos lo enseñó Chávez. Decía el gran Cecilio Acosta, la luz que más aprovecha una nación no es la que se concentra, sino la que se expande. Y así es la luz de Chávez, y así era la ardidura de Chávez, y así era la luz, el fuego sagrado del que Chávez hablaba. En la medida que uno construye, uno trabaja, uno hace, eso habla por ti. Y cuando tú convives a otro a leer, es porque tú lees. Y cuando tú convives a otro a trabajar, es porque tú trabajas. En ese sentido, tú eres un inspirador nato, eres un líder nato. Y para ser líder hay un conjunto de atributos, tanto personales como, digámoslo así, materiales, tanto individuales, personales como colectivos, ¿verdad? Técnicos. Pero un elemento fundamental define el líder. El líder modela, el líder enseña con el ejemplo, como el padre a su hijo, como el maestro a su estudiante, como el mayor al menor. Es decir, la mejor manera de inspirar, la mejor manera de ser líder es exactamente estudiando con entusiasmo, trabajando con empeño y por su obra lo reconocerá. Tu trabajo habla solo. Y nunca olvidar aquella máxima de ese Rubén Darío que le dijo a José Martí, usted es uno de los pocos que contamos nosotros los pobres. Muchas gracias por su pregunta. Gracias a usted, profesor, realmente por la ponencia del día de hoy. De igual manera, queremos agradecer a todos los participantes que de las diferentes partes del país se conectaron. Y no solamente agradecerles, sino mantener la invitación para el inicio y el desarrollo de todas las ponencias, cursos, talleres y diplomas y diplomados que posteriormente estamos por empezar. Estamos estructurando la parrilla de formación que será publicada en nuestra página, donde ustedes podrán hacer uso y elegir las diferentes áreas en las cuales precisamente quieren formarse como base de la juventud del partido. De igual manera, vamos a seguir con nuestros conversatorios en los lunes académicos, en los miércoles políticos, para seguir profundizando precisamente en nuestra formación. Queremos invitarlos también para el lunes 8 de marzo, que se conmemora el Día de la Mujer. Dentro de ese marco tenemos una ponente, a la profesora Aguilarte, que nos va a estar hablando, nos va a estar conversando acerca del papel de las mujeres en la independencia de Venezuela. Pues
Es una ponencia muy importante, ya que hablamos precisamente de esos héroes invisibilizados, de los que nadie conoce, de lo que la historia oficial se encargó de echarles tierra, y eso precisamente es uno de los aportes de la Revolución Bolivariana, de visibilizar a los invisibles, donde la mujer precisamente ha jugado un rol que esta revolución prácticamente lo ha sacado a la postre, e inclusive hoy lo vemos en la paridad que existe no solamente en el ejercicio del poder público, sino en todas las escenas de donde el Estado venezolano hace vida, ¿no? Esa es la tarea. Bueno, invitarlos y agradecerles realmente su presencia y que vamos a seguir en línea y un abrazo, profesor, y gracias. Gracias a todos. Muy Gracias a buenas todos y a tardes todas. tengan todos. Adelante.